Damos un fuerte aplauso a la gente que se congrega a través de las redes sociales. Entonces, ¿está preparado? El Ministerio Sanando a las Naciones se caracteriza por una palabra genuina. Siempre es una palabra que lleva un temor reverente de Dios. Si usted se ha dado cuenta, aquí nos caracterizamos por eso. Una palabra genuina, una palabra reverente, una palabra temerosa de Dios. Y eso es muy importante y eso se tiene que valorar. Habiendo tanto show en este tiempo con la palabra, tanta manipulación, y disculpe esta expresión, tanto vendehumo con la palabra de Dios, tanto show, tanta manipulación, tanto mal adoctrinamiento con la palabra de Dios. Tener una casa ministerial donde se predica una palabra temerosa de Dios, tener un pastor como el pastor Oscar, donde tiene tanto conocimiento y una palabra tan pura, es de valorar. En este tiempo donde vivimos, donde se engaña tanto con la palabra, se manipula tanto, se estafa tanto con la palabra, que tener una casa ministerial donde se predique la palabra genuina es sumamente importante. Y quiero llevar esa línea de un crecimiento genuino, sano, una palabra reverente. Y esta palabra sé que será así, una palabra muy reverente, muy genuina, muy temerosa, para poder entender sanamente el Evangelio. ¿Si me permite? Y diga, Dios es restaurador. Diga conmigo, Dios es restaurador, Dios es perdonador y Dios es amor. Y Dios es amor. Nombro uno de los atributos de Dios, y son un montón de atributos de Dios, pero destaco eso. Y es muy bonito encontrar al Dios restaurador, el Dios perdonador, el Dios amor. Pero si me quedo solo con esos atributos y esas facetas de Dios, voy a estar ignorando una faceta de Dios que Dios se la va a ejecutar en mi vida sí o sí. Esta es la continuación de una prédica que Dios me la ha ido dando, y cada vez que indago más y más, así que esto creo que tiene más que Rambo 4, Rambo 5, creo que tiene más parte que Rambo. Porque a medida que la releo, Dios me sigue ministrando, entonces sigo escribiendo. Pero si me quedo con la parte del Dios restaurador, el Dios de amor, el Dios perdonador, que son cualidades y atributos de Dios maravillosos que los ejecuta en mi vida, en la vida de cada uno, quizás estoy ignorando una faceta de Dios, un atributo de Dios que Dios lo va a ejecutar en mi vida sí o sí, en todo. ¿Cuál es? El de juez. La corte celestial. Dios va a ejecutar eso sí o sí en mi vida, y lo podemos ver en Salmo 56, si me puede acompañar. ¿Lo tienes allá? ¿Lo ponen de allá o lo tengo acá atrás? Ok. Dice Salmo 50, verso 6, y los cielos declaran su justicia, porque Dios es ¿qué? Dios es juez. Estamos leyendo el Antiguo Testamento, y uno de los atributos de Dios es juez. Y nadie va a escapar a la justicia de Dios. Mire lo que le digo, nadie va a escapar a la corte celestial. Oh, pastor, pero ese es el Antiguo Testamento. Vamos a leer el Nuevo Testamento, Hebreos 12, 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, ¿quién? El juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces vemos un atributo de Dios que Dios lo va a ejecutar, y lo destaca tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y es el juez, la corte divina. Y repito, y si me quedo con la versión romántica de Dios, Dios es amor, Dios es perdonador, Dios es provisión, Dios es restaurador. Esa es la versión romántica de Dios. Y no la limito, Dios la ejecuta. Pero si me quedo con esa versión, voy a perderme, y que puede ser perjudicial, porque me puede hacer perder el temor de un juicio de Dios, que lo va a ejecutar, independientemente en qué creamos, qué religión tengamos, cómo nos comportemos en la vida, hay un juicio que Dios lo va a ejecutar. Hebreos 9,
27, si me puede acompañar multimedia, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después esto que viene. Y note que te está hablando esto después del sacrificio del Señor Jesús. No está hablando antes del sacrificio, como uno dice, bueno, yo me salvé del juicio. ¿Por qué? Porque acepté al Señor Jesús, entonces me salvé del juicio. No, es que aceptar al Señor Jesús no te va a hacer escapar, no nos va a hacer escapar del juicio. ¿Cuál es la diferencia? Que aceptando al Señor Jesús, teniendo al Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador, ¿cuál es la diferencia que habrá en ese juicio? En ese juicio, la diferencia que el creyente pasará por ese juicio cargado de misericordia. Se va a presentar al juicio. No es lo mismo una persona que no cree ni en su abuela, que va a pasar por un juicio, a una persona creyente en el Señor Jesús, que también va a pasar por un juicio. La diferencia estará que el creyente en el Señor Jesús va a pasar por un juicio cargado de misericordia. Santiago 2:13 dice, si me puede acompañar multimedia, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito sea el Señor. Se pasará por un juicio, pero ese juicio estará cargado de misericordia. Por eso es importante aceptar al Señor Jesús. Y cuando lees la palabra, siempre lo vas a leer. Qué fantástica la palabra, es hermosa. Siempre cuando lo ves siempre desde una corte. Te hablan del juez, te habla de un abogado, te habla de presentar un caso. Siempre lo lleva a Dios a eso, a una corte celestial. Y esto es la prédica que quiero enfocarme. Es una corte celestial donde nos presentamos. Entonces, resumen, ¿qué aprendimos? Que Dios ejecutará su faceta de juez, sí o sí. Que el creyente en el Señor Jesús pasará por ese juicio, pero pasará por ese juicio cargado de misericordia. Y número 3, y esto es importante que lo sepamos, donde se va a emitir una sentencia, donde la tendremos que vivir. En esa corte celestial se va a emitir una sentencia donde la tendremos que vivir eternamente y mientras estemos acá en la tierra. Y eso lo vamos a ir explicando. Pastor, entonces eso es cuando me muera. Cuando me muera pasaré por un juicio. No, el juicio es constante. Es un juicio. Somos evaluados constantemente. ¿En qué momento? No sé. Eso está solo en la sabiduría de Dios. ¿En qué momento Dios nos evalúa? Quizás cuando nosotros estamos durmiendo. Estamos durmiendo plenamente. Ahí, en la corte celestial, se está llevando un caso que lleva nuestro nombre. Y ahí se va a emitir un decreto, una sentencia donde nosotros lo tendremos que vivir mañana, pasado, dentro de 5 años, dentro de 10 años, pero lo que se emitió en ese corte celestial, el veredicto que se emitió en esa corte celestial, se va a tener que vivir, ¿con misericordia o sin misericordia? Y en esa corte celestial, en ese juicio, se van a ver 2 cosas en el veredicto. Un veredicto que será de bendición y de galardón, porque se habló bien. Se abren los libros, las actas espirituales. Esto es peligroso y nos hace tener un temor de Dios. Donde Dios abre nuestras actas espirituales y se presenta eso en la corte, y de ahí se lleva a juicio y se emite una sentencia de lo que tendremos que vivir. Y pueden ser de bendición, de galardón, o pueden ser de corrección. Corrección. Salmo 19, versos 9 y 11 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Que una persona diga aquí en la tierra, no, lo que me está pasando es injusticia, es porque no tiene idea lo que se emitió en la corte celestial. Todo lo que pasa en la tierra no es injusto.
pastor, no me diga. No. Todo lo que pasa aquí en la tierra no es injusto. Es porque se emitió un juicio y se dio un veredicto. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todo justo. Tu siervo, verso 11, es además amonestados con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Qué está diciendo el salmista? Señor, tus juicios no son injustos. Y tus juicios, tus veredictos, me amonestan. Es que el veredicto, la situación que nosotros estamos viviendo, que estamos enfrentando, batalla, adversidad, situación que vivimos, que nos haga reflexionar. Que nos haga reflexionar, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué se emitió desde la corte celestial? ¿Qué veredicto se emitió? Que yo tengo que enfrentar esto. Enfrentaremos batallas, luchas, adversidades, que no es lo mismo que batallas. ¿Por qué? Porque la adversidad es algo puesto por Dios, porque me ve con un potencial, un talento, una capacidad que está dormida. Y en la corte celestial se determinó que pase por esa adversidad. ¿Para qué? Para despertarme. Porque hay un talento, hay una capacidad que está dormida y lo ven desde la corte celestial. Dios lo ve desde ahí. Y dice, tiene que pasar por eso. ¿Por qué? Porque está dormido, está adormecido. Es un creyente que está tibio. Lo tengo que despertar. Y los juicios de Dios no son para traernos sufrimiento. Lamentablemente hay gente que pasa por eso. ¿Por qué? Porque sus actas espirituales están cargados de cosas incorrectas que desde el cielo se tiene que emitir un juicio. ¿Es doloroso? Sí. Pero no es injusto. Yo no puedo apuntar a Dios y colocarlo yo a Él en la corte celestial diciendo eres injusto. Por lo que, y si Dios existiera, ¿por qué está pasando esto? Eso es la clásica que te dice la gente. Es que son cosas que están viviendo porque algo se emitió desde la corte celestial de ese juez supremo. Pero como creyentes, esa sentencia que se emite no es para castigarnos, es para encaminarnos en el propósito divino. Que ese juicio que emite nos haga analizar. ¿Sabes que las personas muy profundas espirituales, cuando pasan por una adversidad, no apuntan a Dios, no colocan a Dios en el trono del acusado? Son personas que se miran y dicen, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué hice para yo atravesar esta situación? Y son personas que se replantean, se miran en un espejo espiritual, tienen un tiempo con Dios para meditar, para analizar, para autoanalizarse. ¿Por qué es el fruto? ¿Por qué está recibiendo esa cosecha? Y nos enfrentaremos a eso, pero lo que pasa que muchas veces no lo entendemos porque las traducciones no nos alcanzan a hacer entender la riqueza del hebreo, que perdemos muchas palabras que son tan precisas que nos hablan de ese Dios, de esa corte celestial, de ese juez. Y lo vemos en el Salmo 56, si me lo volvemos a poner. Y los cielos declaran su justicia, porque ahí dice, para nosotros en la traducción que llega a nosotros es Dios. Pero si tú lees la Biblia desde un hebreo original, muchas veces en la traducción nuestra vas a escuchar Dios, Dios, Dios. Pero desde el hebreo original son distintos nombres. Nosotros nos llega Dios. El Salmo leemos Dios y Dios y Dios, pero en el hebreo original te está nombrando distintos atributos de Dios. No siempre en el hebreo original es Dios. Dios es para nosotros en el español. En el hebreo original, y los cielos declaran su justicia porque Elohim es el juez. Elohim, ¿qué significa Elohim? Dioses. Entonces, pastor, cada vez me la está complicando más. O sea que hay un montón de dioses allá arriba. No. ¿Qué significa eso? Dioses. Significa
todas las cualidades y los atributos de Dios, el Dios perdonador, el Dios que cuida, el Dios que provee, el Dios guerrero, el Dios que exhorta, el Dios sanador, todas esas cualidades de Dios están en la corte celestial. Voy bien, lo veo, no están aburridos. Diga, pastor, estoy aburrido. Predíqueme que voy a tener un BMW. No, vamos bien. Aleluya. Dentro de esa corte celestial están todos esos atributos de Dios. ¿Y qué es lo que traje yo? Si el pastor Roberto está predicando, ¿qué trajo? Dibujito. Si no hay dibujito, no estamos predicando. Si me puedes acompañar con el primer dibujito que le di. O sea, si el pastor predica, tiene que haber dibujito. Pastor, tuvo un problema en la infancia, no le enseñaba, no tenía colores. Ore por mí, no me critique. Ok. Déjeme. Vamos a ver la corte celestial. Todas esas balanzas de justicia, todo eso son esos atributos de Dios. Y en la corte celestial, en la parte espiritual, en la esfera espiritual, todo eso, que Elohim significa eso. El Dios perdonador, el Dios que cuida, el Dios que provee, el Dios que exhorta, el Dios que reprende, el Dios que provee. Todas esas cualidades de Dios están en esa corte celestial. Y ahí donde somos llevados, y ante esa corte celestial, con todos esos atributos, somos evaluados. El día que partamos y cerremos los ojos, va a haber un juicio eterno, pero periódicamente somos llevados a esa corte celestial. Y es más, periódicamente no, yo diría diario, donde una parte nuestra sube a esa corte celestial y se emite un juicio, un veredicto. Y si me puedes poner el dibujito número 2. Segundo dibujito. Volvemos a ver la corte celestial, esfera espiritual, esfera natural. ¿Dónde nos movemos nosotros? En la esfera natural. Que lo que hacemos aquí tiene repercusión en la esfera espiritual, y la esfera espiritual tiene como un rebote. Vuelve para acá. Entonces, acá yo me muevo en la esfera natural. Una acción, una palabra, un comportamiento mío no queda en la nada. A las palabras se las lleva el viento. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, todas esas cosas que para nosotros, con los dichos populares, creemos que no pasa nada, todo eso sube a la corte celestial, a Elohim. Allá se lleva el juicio, se lleva una sentencia y se emite una sentencia que yo la voy a tener que experimentar caminando en esta vida. Sí o sí. Cargada de misericordia. Bendito Dios. Sin el Señor Jesús voy a vivir una sentencia que se emitió desde el mundo espiritual y la voy a vivir sí o sí. En unos meses, en unos días, en unos años, de aquí a 20 años. Pero que lo vamos a vivir, lo vamos a vivir. Porque esa sentencia para el creyente es una corrección que se emitió de allá arriba, donde se tiene que vivir abajo para saldar deudas espirituales, para corrección, para que nos encamine y para que nos haga reflexionar. Y se emitió de allá arriba. Y lo voy a tener que vivir. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo, que subimos a esa presencia con el abogado, con el intercesor, con aquel que es una cobertura, y se emite una sentencia que la vivo y la corte celestial lo determinó y lo voy a tener que vivir. Y esa sentencia, cuando yo la esté experimentando, que me haga reflexionar. Porque si no soy como Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. Si no me hace reflexionar, mis acciones vuelven arriba y de la corte celestial se determina que vuelva a pasar.
A ver si aprende. Que lo haga reflexionar. Tiene que ser emitido este juicio y lo tiene que vivir. ¿Por qué? Porque me encamina al propósito. No es un juicio que va a determinar un sufrimiento, una angustia, un dolor. No, Dios me mira que me estoy desviando, que estoy por un camino incorrecto y desde allá arriba mueve todas las fichas. ¿Para qué? Para hacerme reflexionar con lo que estoy viviendo. Sansón en un momento todo mal estaba haciendo y en un momento no daba más, se estaba muriendo de sed y Dios en su inmensa misericordia, porque Dios había determinado que su incorrecta manera de caminar tenía que pasar por eso para que lo haga reflexionar. Y en ese momento que estaba muriendo, Dios milagrosamente le provee agua y Sansón sigue con su conducta incorrecta. Pero desde la corte celestial se había determinado que él pasara por ese tiempo de escasez de agua, que su vida corriera peligro, para que lo hiciera reflexionar. Porque Dios veía que iba por mal camino. Y hay cosas que vivimos que fueron determinadas de allá arriba, porque Dios está viendo que hay deudas espirituales que no las hemos saldado. Y tienen que ser saldadas, Tenemos que llegar purificados allá arriba. Y se tendrán que vivir con misericordia. Bendito Dios. Es que aún Jesús no escapó a esto, Jesús no escapó a esto. Si me puedes acompañar en Juan 20, 16 y 17. Señor Jesús crucificado, muerto, fue tercer día, resucita, cumple su propósito y se presenta y dice, Juan 20, Jesús dijo a María, porque iban las mujeres a la tumba y ahí les aparece Jesús y dice, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre. Nota primero el atributo que destaca el Señor Jesús de Dios, Padre. Voy a subir al Padre, a vuestro Padre. Y aquí es donde está la palabra otra vez Elohim, desde la traducción original. A Elohim voy a subir a la corte celestial, que será también vuestra corte celestial. Después del sacrificio, voy a subir a un juicio que ustedes también tendrán que subir. Qué delicado, Con el Señor Jesús cargado de misericordia, pero se va a atravesar por un juicio constante y un juicio eterno. Eterno donde se determina dónde pasaremos nuestra eternidad. Y el juicio constante es lo que viviremos a diario. Quizás hoy día estamos viviendo algo que hace 10 años que pasó. ¿Y por qué lo estoy viviendo, pastor? Porque no me he arrepentido. Al no arrepentirme de eso que hice hace tiempo, se emite un juicio. Porque si me puedes poner el dibujito otra vez del rebote, arriba y abajo. Acá. ¿Por qué? Porque hace años hice algo, va acá. ¿Sabes qué es lo que es esta flechita? Eso significa misericordia. Donde Dios es lento para la ira y en ese tiempo está la misericordia de Dios para que yo me arrepienta, para que yo caiga de rodillas. Por eso en mi tiempo de oración yo tengo que ir y decirle, Señor, alúmbrame. ¿A quién hice daño? ¿Qué se me ha pasado por alto? ¿Qué acciones tuve que todavía están en el mundo espiritual dando vueltas? ¿Qué comportamiento, qué palabras dice? Y Dios te la va a alumbrar. Dios te la va a traer a la memoria. Porque Dios te está ayudando en ese tiempo de misericordia que tú reflexiones para que la sentencia que se emitió, que tenías que vivir y tú te arrepentiste, el arrepentimiento suba a través a la corte celestial
y de ese arrepentimiento que tuviste se emita una sentencia más suave, cargada de misericordia. Me estoy haciendo entender. Siempre lo digo, no dudo de su capacidad, dudo de mi explicación. ¿Vamos bien? Bendito sea el Señor. Y este es un juicio constante que Dios lo emite. Job 1, del 6 al 8. ¿Lo tienes ahí, Job 1? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, y aquí volvemos otra vez con las palabras que muchas veces las perdemos por la traducción. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. O sea, vinieron a presentarse a esa corte celestial, entre los cuales vino Satanás. Qué raro ahí, ¿eh? Qué misterio hay ahí. Porque siempre lo explico, porque si yo digo, no, Satanás se coló, estoy hablando de un Dios que tiene falencia. O sea, en la corte celestial, el diablo es más astuto que Dios y se le cola, se le mete ahí, se escabulle. No. Él estaba autorizado para entrar ahí. ¿Por qué? Porque él presenta su caso. Mira, este hizo esto, este hizo aquel, a este le corresponde esto. Y todo eso pasa en la corte celestial. Y un día vinieron a presentar delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Otro misterio que encontramos. De ciclos. ¿Sabe lo que es? Es un chequeo constante. A ver qué está haciendo. A ver qué está haciendo. A ver, déjame dar una vuelta a ver qué anda haciendo. Y es un chequeo constante. El 8, ¿lo tienes el 8? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? ¿De quién se está llevando el juicio a la corte celestial? De Job. Y no es un juicio eterno, es un juicio constante porque Job está en vida. ¿Por qué? ¿Dónde lo vemos? Job, capítulo 2, verso 1 y 2, si me puedes acompañar. Y aconteció que hice, otro día vinieron los hijos de Jehová para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y sucede lo mismo. Donde se lleva a juicio esa corte celestial, la vida de Job nuevamente. Y nosotros vemos todas las cosas que pasó Job. Y esta es una prédica que Dios me la dio, que la voy a predicar cuando Dios me la permita, porque es una prédica que mata vaca sagrada. Porque si yo veo desde mi óptica humana la divinidad con todo su poder, con una entidad espiritual, el diablo, poniendo en el medio a Job una persona mortal y como que los dos apostando, falla, no falla, falla, no falla. Qué cruel sería eso, si mi óptica es esa. De decir, bueno, Job te va a negar. No, Job no me va a negar, apostemos que me niega. Pero mientras Job pasa por unas calamidades terribles, que está pasando por unas situaciones terribles, y mientras Dios en su divinidad, con una entidad espiritual, el diablo como apostando a ver si falla o no falla. No es así. Por eso la prédica se llama La inocencia de Job. Y es una prédica que te va a dejar, porque muchas veces lo vemos como con esa inocencia, Job. Y cuando Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón temeroso de Dios? Lo habla desde una esfera espiritual. Pero cuando en la esfera terrenal comienzas a analizar a Job, cómo vivía, ¿sabes por qué tuvo que atravesar esas cosas Job? Porque desde la corte celestial se había determinado que Job tenía que atravesar. Porque cuando lees profundamente el libro de Job, vas a ver actitudes de Job muy delicadas que fueron llevadas a la corte celestial y que se emitió una sentencia que la tenía que vivir.
Y se los aclaro para que los leas. Se presentan 3 amigos y le empiezan a decir a Job esto, aquello. Y Dios aún regaña a los amigos, le dice, porque ustedes están hablando lo incorrecto. Pero se presenta un 4º amigo y que le dice, yo vengo de parte de Dios. Y tú has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto. Y cuando Dios regaña a los amigos de Job, regaña a 3. Al 4º no lo regaña. Porque lo que dijo el 4º tenía toda la razón. Y cuando analizas lo que dice el 4º, te das cuenta lo que hacía Job. Que había subido todo eso a la corte celestial y se había tenido que emitir un juicio que Job lo tenía que vivir. Pero es una prédica, la pastora ya sabe por dónde va. Es una prédica que te deja pensando. Cada acción, cada palabra, cada conducta, cada comportamiento no va a pasar desapercibido en la corte celestial. Y es un arma que tiene la entidad espiritual del diablo para acusarme. Y si no hay arrepentimiento, se tiene que pasar por ese juicio. Y es delicado. Por eso hay gente que cuando atraviesa, gente muy espiritual, que cuando atraviesa situaciones difíciles, le dice a Dios, bueno, gracias Señor, porque me dañaron el carro. Pero quizás eso fue un juicio con misericordia, porque quizás le tocaba mi salud. Pero tocó un carro. Se ponchó la goma. En el juicio se había determinado eso. Pero eso fue una misericordia tuya, porque me pudo haber tocado los hijos. ¿Te das cuenta lo delicado que es esto? Porque en la corte celestial se va a emitir un juicio. ¿Me puedes poner el dibujito? Le damos un fuerte aplauso a la gente de multimedia. Pastor. Bendito sea Dios. ¿Qué se va a emitir en ese juicio, en esa corte celestial? Se va a emitir, ¿qué llega ya? Que yo estoy caminando acá. El juicio que se va a emitir, la sentencia, va a ser de acuerdo a si estoy caminando en mi propósito de vida. Si yo no estoy caminando en el propósito por el cual Dios me trajo a esta tierra, todo eso llega allá arriba. Y de allá arriba no está caminando. Ok, vaya una sentencia que lo haga reflexionar. Que lo haga entender que yo no lo traje para esto. Jesús había tenido un encuentro con Pedro y Pedro no podía pescar y estaba con la situación que vivía, que no pesco. Y Jesús le da la gran pesca, pero le dice, yo no te llamé para esto. Yo te llamé como pescador de hombres. Y ahí le da un propósito, un destino, un lugar por donde caminar. Jesús es crucificado, Pedro lo niega. ¿Y qué hace Pedro? Vuelve otra vez a su vida y vuelve a pasar las mismas situaciones que estaba pasando antes de conocer a Jesús, batallando con la pesca, con traer la provisión. Y desde el cielo se había determinado eso, que vuelva a pasar por esa escasez, para que lo haga reflexionar que eso no es por lo cual yo lo traje a esta tierra. Del cielo se había emitido esa sentencia. Lo vemos a Sansón. Vuelvo y hablo de Sansón, totalmente apartado de Dios, donde se emitió una sentencia que tenía que vivirla. La pasó difícil, la pasó durísima, pero en sus últimos momentos reflexionó. No estoy caminando en el propósito y tuvo que vivir situaciones, Sansón, que no estaban determinadas para su vida. Pero el hecho de caminar apartado de Dios, desde la corte celestial se emitió esa sentencia. ¿Qué se va a emitir? ¿Qué se va a juzgar en esa corte celestial que yo hago acá abajo en la corte, en la esfera terrenal? Las palabras que yo digo. A las palabras no se las lleva el viento, ¿eh? Cada palabra que digamos será llevada a juicio. Sí, será llevada a juicio. Donde eso va a llegar allá arriba
se va a emitir una sentencia que yo la voy a tener que vivir. Si lees el libro de Job, te vas a dar cuenta. ¿Por qué tuvo que atravesar eso? ¿Qué va a llegar a esa corte celestial? ¿Sabes lo que va a llegar? Las palabras que emito a una autoridad espiritual y a una obra. Miriam, la hermana de Moisés, habló de Moisés, habló de la obra y todo eso llegó arriba. Y se determinó que pasara por una lepra para que la hiciera reflexionar. Su salud fue afectada. Note cómo cada palabra puede tener efecto aún en nuestra salud. ¿Qué llega a esa corte celestial? Nuestra actitud hacia aquellos que necesitan de la intervención de Dios. Si me puede acompañar multimedia. Mateo 25, 34 al 40. ¿Sabes cómo empieza el encabezado? ¿Sabes cómo empieza el encabezado? El juicio a las naciones. Vuelvo y te habla de una corte celestial. Y en ese encabezado comienza con eso. Versículo 34. 34, del 34 al 40. Adelántalo un poquito. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? 39. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Todo lo que hagamos aquí en la tierra va a llegar al cielo, repercute en el cielo. Cada acción, cada palabra que das a alguien, cada oración, cada invitación, cada diezmo, cada ofrenda, llega a la corte celestial. Y si tú sigues leyendo en ese juicio a las naciones, hablo de juicio de una corte celestial, también se habla de una sentencia a aquellos que no actuaron así. Y se habla de una sentencia que tendrán que vivir. ¿Y qué va a llegar? Por último, lo invito a ponerse de pie. Vuélveme a poner el dibujito otra vez. Gracias, Karina. Hoy día Karina estuvo a full. ¿Qué va a llegar a esa corte celestial? ¿Sabes qué va a llegar? Mi intimidad cuando nadie me ve. Cuando estoy, que nadie me ve, que yo puedo hacer lo que quiera con mi vida total. No hay nadie. Bueno, eso no pasará desapercibido. Eso llega a la corte celestial, se analiza lo que viste, lo que escuchaste, lo que hiciste en la intimidad, y se va a emitir un juicio que lo tendremos que vivir. Isaías 29:15. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tiniebla, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Dice ay. Ese ay, exacto, como dice la pastora, es un ay fuerte. O sea, ay. Bueno, el dibujito otra vez, por favor. Ese ay es ay. Ay. Aquellos. Porque el Señor decía: este pueblo me adora, pero su corazón está lejos de mí.
¿Te das cuenta lo que pasa en nuestra intimidad? Y lo que pasa en nuestra intimidad también va a ser llevado a juicio. Pastor, entonces, ¿es difícil ser cristiano? No, no es difícil. Porque para eso Dios dio el Señor el Espíritu Santo. Para que caminemos, y si metimos la pata y si nos equivocamos, está el arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos libra de esos juicios, de esa sentencia. De esa sentencia que Dios la va a hacer con misericordia, donde bendita misericordia de Dios, que no atravesamos una tragedia, no atravesamos una situación caótica. ¿Por qué? Porque su misericordia estuvo en el juicio. Bendito sea el Señor. Te invito a cerrar los ojos. Señor, te damos gracias por este tiempo de edificación y capacitación en tu palabra. Te damos gracias, mi Señor, porque tú nos muestras lo que nosotros no entendemos. Señor, yo te pido que nos lleves a cada uno de los que estamos aquí, a ese momento que hablamos, que dijimos, que actuamos incorrectamente, y eso ha subido en la corte celestial. Y esas actas están en el cielo para emitirse un juicio. Y hoy día no lo recordamos, quizás una palabra hiriente que le dijimos a alguien, quizás una acción incorrecta que lastimamos a alguien, quizás algo que hicimos que te desagradó a ti, mi Señor. Una acción que nadie la vio, pero tú la viste, mi Señor. Señor, que nos traigas a memoria, que nos traigas a nuestro espíritu eso para poder arrepentirnos, mi Señor. Poder arrepentirnos, Señor. Quizás de adolescentes hicimos algo que dañó a nuestros padres. Quizás emitimos palabras que aún están en el mundo espiritual. Y cada día vivimos situaciones porque todavía no nos hemos arrepentido. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por cada palabra, por cada acción, por cada pensamiento, por hacer esas cosas que cuando nadie nos ve, las hicimos y subieron a la corte celestial. Bendita misericordia del Señor, que atravesamos esos juicios con tu misericordia, mi Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por mirarnos con misericordia. Gracias porque nos presentamos a ese juicio con el abogado, el mejor abogado. Contigo, Señor Jesús. Y ante el juez que no es cualquier juez, es nuestro Padre, donde está la misericordia. Señor, y aquellos que no te conocen, que están atravesando un juicio, permite encontrarnos con ellos para poder hablarles de ti. Señor, te damos gracias. Gracias por esta enseñanza, gracias por esta palabra. Gracias por esta iglesia, gracias por nuestros pastores, gracias por nuestro hogar, por nuestra salud. Gracias aún por la batalla que estamos viviendo, que nos hace reflexionar y encaminar en el propósito divino. Señor, te damos gracias. Bendecimos esta palabra y que nos retumbe en el espíritu para hacernos madurar. Te damos gracias. Bendigo cada hombre, cada mujer, cada familia representada aquí. La bendigo, mi Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Y dale un fuerte